historias que inspiran a hacer grandes cosas. Y lo más importante, que es nuestro objetivo, ejemplos positivos. Al final, no importa a qué se dediquen, todos trabajan por amor al arte. Si algo hemos aprendido es que todos tienen algo que enseñar. Famosos o no, todos los personajes son relevantes. Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros. Nuestras entrevistas hablan los que tienen algo que contar. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Es famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. Todo el mundo habla del potencial de la naturaleza y de la cultura de nuestro país, pero muchas veces somos nosotros mismos los que no lo valoramos. Pero, sin embargo, hay muchas personas que siguen luchando por este patrimonio. A veces, como la piragua de Guillermo Cubillos, en contra de la corriente. Así es nuestro invitado de hoy. Él ha logrado con tenacidad y con mucho empeño sacar adelante toda una Big Band que recorre toda Colombia, rescatando nuestro folclore, el folclore del Caribe. Juancho Torres, bienvenido al Tiempo Televisión. María Beatriz, muchísimas gracias por invitarme a tu programa Entrevistas con María Beatriz. Y bueno, estoy aquí a tu disposición y para contarte todas esas anécdotas y todo ese bagaje musical de mi orquesta y todas las historias que yo he vivido y sigo viviendo y viviré mientras esté aquí en la tierra. Es que son más de 20 años con esta Big Band 23 años. Recorriendo Colombia, Juancho. El porro es uno de los ritmos más bellos de nuestro folclore, sin duda alguna. Sin embargo, no ha tenido la difusión de pronto de otros ritmos, como el vallenato, por ejemplo, que ha tenido una explosión. En alguna ocasión, Adriana Lucía me decía que al porro le ha faltado cariño. ¿Qué piensa usted? No, de ninguna manera. Por allá en los años 1920, en Barranquilla quedaba una gran empresa americana que era la RCA Victor, la del perrito. Y ellos en el año de 1923 enviaron a Nueva York al maestro José María Camacho y Cano a grabar a la casa matriz en Nueva York. Y él grabó, en esa época se utilizaban, eran los discos pesados, los de 78 revoluciones. Y él grabó como 3 unidades. Entre ellos grabó un tema que para esa época pegó mucho en Colombia, que se llamaba Lorenza, pero no la Lorenza que conocen por ahí hoy, mal llamada, porque ese porro no se llama la Lorenza. Solamente hay un porro que se llama Lorenza, que lo grabó el maestro José María Camacho y Cano en Nueva York. Y cuando eso llegó a Colombia, eso fue un hit en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en los clubes sociales. Bueno, en ese sentido, en esa época, por supuesto, tuvo un gran impacto y hay que mencionar a todos esos precursores como Pacho Galán, por supuesto, y Lucho Bermúdez. A propósito de eso, ¿cómo es esa historia? ¿Cómo conoce usted a Pacho Galán? Dios mío, yo tenía 9 años. Yo dije, no, yo tengo que ver a la orquesta y tengo que ver al maestro, tengo que conocerlo, porque yo era un fan número 1 de él. Bueno, por la noche yo me acosté vestidito y esperé que se acostara mi mamá. Yo ya sabía más o menos cómo era el sueño de mi mamá. Yo dije, ya está lista. Ran y salí y abrí la puerta, cogí una mecedora y le amarré una cabullita en una de las patas de la mecedora y la fui jalando y ¡pum! Cerré la puerta. Y me fui. 9 años. 9 años tenía. Entonces me monté en una de las ventanas del Club Cincelejo que quedaba en esa época al frente del Instituto Simón Araujo. Y empieza el baile y esa elegancia del salón, todas esas hermosas damas cincelejanas bailando al son del merecumbé, y el maestro también tocaba sus porros, porque el maestro Pacho Galán compuso unos porros muy hermosos, y yo recuerdo que él abrió el baile con un porro que se llama Mi Cincelejo, y empieza el baile, y yo allá agarrado a la ventana y con los piecitos metidos en una hendía para no caerme. Bueno, se acabó la primera tanda y salieron los músicos
ahí en la parte de afuera habían unas señoras que fabricaban arepas y vendían gaseosas y aguapaneles y un poco de cosas. Y llegaron los músicos, entonces yo dije, el gordito que va ahí tiene que ser el maestro Pacho Galán. Entonces yo me fui detrás de él y me le pegué y me le quedé al lado de él. Y él me miró y vio el monito, pantaloncitos cortos. Entonces yo le pregunté, maestro, esta noche, ¿por qué no toca un merecumbé suyo que está en auge en todas las emisoras? Yo lo escucho mucho en Emisoras Unidas y en Emisora Atlántico y en Radio Reloj, que se llama Bésame la Boca. Se quedó mirando y tú, ¿por qué conoces tanto de mi trayectoria? Me dijo, no, porque usted es mi ídolo, 9 años. Pero, Juancho, es increíble que usted haya empezado desde tan niño ese amor por la música. Sin embargo, usted estudió otra cosa. Yo estudié administración de empresas y obtuve una maestría en marketing. Yo estudié en el Politécnico de la Universidad de Londres. Y para mí es un honor, porque yo creo que soy uno de los pocos cincelejanos que tiene un cartón metido en una caja de cartón, porque yo no lo tengo exhibido en mi casa. Pero usted empieza a trabajar en lo suyo, en la administración, y trabaja en empresas. Sí. Pero usted, o sea, definitivamente la música lo persigue y es lo que lo llena, y eso es lo que lo lleva a Londres, ¿no? Claro, de niño yo veía las películas de Ricardo Corazón de León, Ivanhoe, todas esas películas que mostraban la historia de la Inglaterra, de la Inglaterra grande, no de la Gran Bretaña, sino de la Inglaterra grande. Y eso a mí se me clavó. Y leía mucho sobre los músicos ingleses. En esa época estaban en boga los Beatles y otra serie que empezaban los Rolling Stones, pero era una música totalmente contraria a lo que a mí me gustaba. Claro, eso es lo paradójico. Sí. Y bueno, usted llega ya como todo estudiante que tiene que sostenerse, que tiene que trabajar y no sé qué, pero ¿cómo es que usted en esos ires y venires conoce grandes personajes? Uno que me impacta es que usted conoció a Elizabeth Taylor. Sí, yo trabajaba dentro de los trabajos domésticos, porque yo desempeñé buenos trabajos domésticos. Claro, como todo estudiante que llega. Entonces en un hospital que era prácticamente un hotel 5 estrellas, allá no llegaba sino la realeza árabe y la gente que tenía manera de pagar una habitación que costaba 250 libras esterlinas la noche. Ahora el resto, las arandelas, las comidas, los tragos, porque allá les llevaba uno a... Por ejemplo, a Elizabeth Taylor le gustaba mucho Campari con soda. Entonces yo llevaba la botellita chiquitica y la botellita de sola Schweppes y se lo servía. ¿Y eso era parte del tratamiento o qué? Eso, pues yo no sé, es que el que estaba enfermo era el esposo. Ah, ok. Se llamaba Robert Wagner, que era senador por Virginia. Él era americano. Uno de los 8 esposos. Entonces era un señor muy bien plantado, pelo canoso, era un artista de cine, pero era senador. Y bueno, y a ella estuvo una semana en el hotel, en el hospital Wellington Hospital, y ella siempre pedía que la atendiera yo. Y yo llegaba porque yo tenía, por las mañanas estudiaba, entonces en el turno de la tarde, hasta las 9 de la noche, yo la atendía a ella. Y también conoce, ahí sí, un músico muy reconocido, por supuesto, que es Phil Collins. Phil Collins. ¿Por qué conoce a Phil Collins? Porque yo trabajaba en un wine bar en un sitio en Londres que se llama, se me olvida el nombre, pero quedaba en Hampstead High Street. Y no me acuerdo el nombre ya eso no existe ahí, porque ya deben de haber otras cosas. Y yo trabajaba de 5 a 6, hacía el aseo, limpiaba todo el salón y dejaba el salón listico porque a las 6 en punto abrían el sitio. Entonces, de ahí en adelante yo lo que hacía era los pedidos de las waitress, yo los llevaba a las mesas, a la botella de vino, las 2 botellas de vino, y vaya, me doy cuenta yo que trajeron a los días jueves, miércoles y jueves, habían traído a un tremendo cantante
que yo lo veía en la televisión, lo veía en los periódicos. Señor Phil Collins, y aún tenía pelo. Bueno, el señor allá en su silla cantaba sentado o cantaba parado y ponía el pie encima de la silla. Miércoles yo vivía embelesado y él tenía una canción muy hermosa que yo la llevo aquí en mi corazón y yo, ahí está, en el disco ese está, se llama One More Night. Claro, una de las uno de los canciones éxitos. clave y de lo más grande que él ha compuesto. Ahí está en el álbum que yo te di. De todas formas, la música yo pienso que, como dicen muchos maestros, es una sola y Sí. todo eso lo enriqueció a usted, pero realmente hubo un punto clave durante su estancia allí en Londres que cambió un poco el rumbo de lo que usted estaba pensando. Pero en este momento tenemos que hacer una pausa, Juancho, pero ya regresamos para que nos cuente esa historia. ¿Qué tiene que ver el guardián del porro, como le dice Carlos Restrepo, nuestro periodista de cultura del tiempo, y el duque, el rey del jazz, Duke Ellington? Ya regresamos. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Es famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Es famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista. Y seguimos conversando con Juancho Torres. Veníamos hablando de esa etapa suya en Londres, Juancho, donde usted conoce, bueno, desde Phil Collins hasta Elizabeth Taylor. Pero una cosa muy importante que pasa en ese momento es que usted conoce al duque, al rey del jazz, a Duke Ellington, en un concierto que usted había escuchado en el patio de su casa en Sincelejo siendo un niño, entre otras cosas. Eso cambia porque usted conoce lo que es una Big Band, ¿no? Sí. En mis épocas en Sincelejo, cuando yo salía del colegio los sábados del Liceo Bolívar, a mí me dejaban tomar un radio Telefunken que había en la sala de mi casa y yo me lo trasteaba para el patio, lo ponía encima de una caja porque ahí había un palo de grosella y yo me encaramaba en el palo de grosella a comer grosella y a escuchar la emisora del ejército americano en el canal de Panamá. Y ellos pues colocaban mucho la música de Glenn Miller, Stan Kenton, Dizzy Gillespie y del maestro de maestros, el gran Duke Ellington. Y bueno, a mí toda esa música se me fue metiendo en la cabeza, se me fue metiendo, por eso yo tengo mucha facilidad para hablar de esos maestros, porque desde niño yo me vivo trasteando con ellos, emocional y musicalmente. Y bueno. Pero escucharlo en vivo es otra cosa. Bueno, ya ese era otro cuento. Cuando yo estoy en Londres, en el mes de febrero, siempre presentaban a Frank Sinatra. Ese era otro de los monstruos que yo, bueno, adoraba. Yo compraba con la debida anticipación mi boletica para ver al gran Frank Sinatra. Por allá en verano, en junio, llegaba el maestro Duke Ellington a hacer varias presentaciones, entre ellas una en el Royal Albert Hall y la otra en un sitio que se llama Ronnie Scott's Bar, que queda en Soho. Tampoco sé si eso hoy en día exista, pero era un sitio donde no presentaban sino las grandes orquestas del mundo, la Big Band, y van a presentar la orquesta de Duke Ellington. Vaya, sueño hecho realidad. un sueño hecho realidad. Y yo me fui esa noche, pedí permiso porque eso se estilaba ya, que me permitieran sentarme con alguien pues que estuviera solo, que estuviera dos personas, y ahí yo cerca de la tarima vi mi concierto. Para mí fue un honor que cuando el concierto se acabó yo me acerqué y le di la mano al maestro y sin saber qué me esperaba en el futuro, yo le dije a él, algún día, yo espero tener una orquesta como la suya. Y él se rió, pero en una forma bondadosa. Sí. Y nos despedimos y se fue.
Y hoy en día yo supero en 4 músicos la orquesta de Duke Ellington, porque ellos eran 21, la mía son 25 músicos. Y eso fue en 1994, Juancho. Eso fue... Que usted hace realidad ese sueño de una Big Band. No, eso fue antes. Eso fue antes porque yo regresé a Colombia en el 80. Yo me fui para Inglaterra en el año 71. Y yo regreso en el año 80 a Colombia. Y el concierto de él fue en el año 78. Ese fue el último concierto que él ofreció en vida, que se llamó el Concierto de Londres, porque él al mes murió en los Estados Unidos. Ah, increíble. Y eso para mí Es fue un muy grande, privilegio, claro. muy grande. Son lindos recuerdos, Juancho, de todas formas, de todo ese recorrido suyo, pero hay que decir que no son solamente recuerdos, usted tiene evidencia de ese recorrido suyo con esa gran orquesta, porque ¿cuántas canciones ha grabado usted? O sea, ya la cuenta pasó de 700. Sí, con los 3 álbumes que están a tiro de cañón por salir, yo completo casi 775 canciones. Eso es un récord, o sea, eso no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona la industria musical hoy en día, ¿no? Sí, eso uno de los directivos de Fuente hace como 2 años me dijo que yo cómo hacía para hacer eso, que ni siquiera ellos, que tenían todo en las manos, el estudio, la tecnología, la forma de mercadear sus productos, que yo cómo hacía para hacer eso, que eso era una cosa prohibitiva hoy día dentro del mercado de la música. Y, hermano, yo empiezo. ¿Cómo termino? No sé, pero yo termino. Bueno, porque es que lo suyo es una vocación y un amor por ese arte y por esa música, Juancho, porque usted además le toca promocionarse, hacer su prensa, hacer absolutamente todo, y encima de eso, montar todas esas canciones, conseguir los maestros, los músicos, porque además hay que decirle, usted la orquesta con la que usted graba, usted siempre ha invitado a grandes maestros en cada instrumento, sí, ¿no? Sí, yo invito, y son maestros que están o han estado en mi orquesta. Maestro Carlos Piña. Carlos Piña, por ejemplo. El maestro Ramón Benítez. Ramón Benítez, Bueno, hay que decirlo que toca un instrumento muy particular del porro, el maestro Benítez, ¿no? Que es el bombardino, que es la identidad del sonido. De nuestra música. El bombardino, pues mucha gente lo conoce como el euphonium, que es un nombre técnico. Que además tiene un origen europeo, ¿no? El maestro Ramón Benítez ha tenido ¿cómo les digo? El honor de grabarle en los Estados Unidos a todas las grandes orquestas. Shakira, cuando va a hacer una grabación o quiere un arreglo que tenga el sabor ese que ella le imprime a su música, pero que tenga diferente. Algo de aquí, de su tierra, llama al maestro Ramón Benítez. Y eso la hace diferente, definitivamente, claro, es un sonido diferente. Pero bueno, no solamente usted, hay que decir, toca los porros, porque usted ha recopilado y ha traído, por eso le dice Carlos Restrepo que usted es el guardián del porro, porque usted ha recuperado toda esa tradición musical, pero también incluye todo eso que a usted le gusta, Frank Sinatra, música clásica, usted incluye muchísimas cosas, pero hay que decir que ese es el aporte para la juventud. Y en sus conciertos, porque usted hace un concierto anual precisamente, y hablábamos de eso antes, usted ha invitado a artistas del momento. Anteriormente, bueno, usted ha tocado con Yolanda Rayo, que ha sido como una hija de su orquesta. La hija de la orquesta. Por supuesto, pero ha tocado con otros artistas, por supuesto, con Charly Cardona, con Yolanda Rayo, Guzzi ha tocado, porque usted hace un concierto anual en el Julio Mario Santo Domingo. Este año también vamos a tener ese concierto. Este año vamos a tener el concierto el 15 de junio, que cae jueves. Me cambiaron la fecha porque siempre, no sé, yo estaba enamorado del martes. Para mí el martes era un día especial porque ni empezaba ni terminaba la semana. Era algo que ya me había habituado y el teatro se llenaba. El teatro se llenaba. El año pasado, una semana antes, ya estaban todas las boletas agotadas. Sí. Y eso para mí es grande porque el porro tiene seguidores. La música el porro tiene seguidores. Y muy importante porque usted, además de rescatar toda esa música tradicional,
también hay muchos compositores jóvenes que están haciendo porros actuales, y usted los incluye, ¿no? Usted ha trabajado con Victoriano Valencia, que es un gran compositor. Victoriano arrancó en mi orquesta. Él era, cuando él empezó su trayectoria artístico-musical, él estaba egresando esta universidad de la 72, los Tirapiedras, ¿cómo se llama? Que queda ahí, Politécnico. No, ahí en la 72 que queda ay Dios mío, que queda al frente del CAI, una universidad que hay ahí antigua, antiquísima. Ya recuerdo, se me olvida el nombre. Bueno, yo hasta le tengo hasta un nombre muy especial. Él egresaba de esa universidad, pero él venía trabajando mucho más con la mística de la salsa. Lo buscaban las orquestas y los grupos para hacerles arreglos de salsa. Esa parte es muy importante porque no solamente Juancho hace una labor importante con el rescate de toda esa música, sino que allí, como Victoriano y como muchos otros, se ha creado lo que diríamos una nueva camada de músicos que aman ese folclore, ¿no? Y que son esenciales para el futuro de lo que se conozca de esa música, ¿no? Claro, entre otros están el maestro Dairo Mesa. Dairo Mesa es el poder detrás del torno de la orquesta de Juancho Torres. Ajá. Está el maestro Julio Castillo de Montería, que él es el director de las escuelas de arte de la Universidad de Córdoba, incluida la escuela de música. Está el maestro Alejandro Muñoz, que es el director actualmente musical de mi orquesta y también es arreglista. Y en fin, una serie de grandes músicos que no puedo nombrar por cuestiones de tiempo, pero la orquesta siempre ha tenido en cuenta a toda la cosecha de nuevos músicos que emergen dentro de la geografía musical colombiana. De todas esas quijotadas de Juancho Torres, con esa orquesta moviendo tantos músicos por todo el país, ¿usted se arrepiente de algo o qué es lo que usted más rescata de todo ese recorrido, maestro? Bueno, yo no me arrepiento de haberme metido en esta vaca loca de la música. Lo único que me da tristeza es que nosotros, los que queremos esto, los que amamos esto, que no lo hacemos por dinero, pues sí, por dinero también, porque yo tengo que vivir, tiene que vivir mi familia, pero es el apoyo que hace falta dentro de las entidades del Estado que manejan todo el contexto de la música, sí. Y uno no lo encuentra. Uno va al Ministerio de la Cultura y dice, hombre, un apoyo para el trabajo que se está haciendo. Yo no pido que me regalen nada, pido que me apoyen, que ustedes compren un lote de mi música y lo regalen a las bibliotecas que hacen parte del ministerio. Entonces le dicen a uno, no, hay un programa que se llama, bueno, ni me acuerdo porque le he tomado tanto odio, y inscríbase ahí y diga usted qué hace. Digo, ¿cómo así que me inscriba y qué hago yo? Yo hago música y de la buena. Le dije yo, y si usted no lo sabe, llame a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, llame a su orquesta, la Orquesta Sinfónica de Bogotá, que me han invitado varias veces a que yo haga con ellos lo que hago con la Filarmónica, pero yo no lo hago únicamente con la Filarmónica porque fue la que me abrió el espacio y uno tiene que ser honesto y leal con la gente que lo apoya. Claro que sí. Pues, ¿y qué sería de un país que no cuida de sus raíces? Si las raíces son las que sostienen el árbol, maestro. Así que de verdad se nos acaba el tiempo, pero queríamos hacerle este homenaje por toda esa larga carrera que ha sido una quijotada, como digo yo, de sacar adelante esto, y que agradecemos los colombianos de verdad, los amantes del folclore, de este folclore tan hermoso, porque ha sobrevivido y de qué manera, con todo el lujo de detalle. Gracias, que Dios los bendiga y bueno, ojalá que disfruten de todas estas cosas que yo he dicho aquí, pero es mi vida y es la verdad y he sido muy puntual. Muchas gracias por haber compartido, además, maravillosas historias, maestro. Dios te bendiga y muchas gracias, María Beatriz. Muchas gracias, maestro. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse aquí en la programación del Tiempo Televisión, Noticias Bien Explicadas. Todos los personajes son relevantes.
Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros mismos. Nuestras entrevistas hablan los que tienen algo que contar. No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo. Es famosos, celebridades, sino también personajes que se superan. María Beatriz Echandía, entrevista.